Cometí el error de quitarle el celular a una estudiante. Reiteradamente le pedí que lo guardara y ella respondía con vulgaridades y malos gestos. Fue una acción rápida y decidida para sacarle el aparato de la mano. No di ni 3 pasos cuando la chica se levantó y me dio un puñetazo en el riñón. Este es el testimonio de Tomás León, docente de un colegio fiscal en Quito. Yo no sueño con el próximo año, o mejor dicho, sí, tengo pesadillas. Despierto de madrugada, sudando, paso noches de insomnio y tengo problemas fisiológicos, dice Tomás al medio independiente Plan B. Un entorno educativo no violento es posible. Es por ello que hablar de interculturalidad decolonial en el currículo es imprescindible para construir otra educación para Ecuador. ¿Cuál es la relación entre violencia intercultural y colonial? La relación entre estos dos conceptos es inversa. A mayores niveles de violencia, menores niveles de interculturalidad y colonial. La violencia se define como una forma de relación social que niega al otro e incluye factores de dominación que busca someter psicológica, sexual o físicamente, así como extraer patrimonios materiales de estos. La interculturalidad colonial representa otro modo de ser, un proceso que desafía las estructuras de poder que perpetúan la deshumanización, la racialización y la subalternización de ciertas formas de vida y conocimiento, así como el racismo, la exclusión, la super y sobrehumanización de algunos. Por ejemplo, en nuestro país, la clasificación de la educación hispana e indígena refuerza actitudes de superioridad y la noción de que el conocimiento occidental es superior al indígena. La decolonialidad surge como respuesta a la colonialidad en sus efectos invisibles de dominación, subalternidad y respeto de legitimación del ser, hacer, saber y vivir. La colonialidad en la educación para Vázquez es un proyecto político que no logra liberar conciencias, sino repite un sistema de dominación que Freire llama la educación bancaria, por lo que el colonialismo en un sentido pedagógico repercute en la falta de reconocimiento por la diversidad y la priorización de culturas dominantes, lo cual ha llevado a constantes manifestaciones de conflicto, desigualdad y violencia. En base a lo anterior, la violencia configura un sistema de dominación, mientras que la interculturalidad colonial configura un sistema que promueve la superación, disminución y erradicación de estas formas dominantes. ¿Sabías que algunos grupos siguen siendo históricamente sometidos? Por esto es vital detener el colonialismo desde las aulas. Por ejemplo, en Ecuador el Estado invierte un 10% menos en educación para poblaciones indígenas que en la población blanca mestiza, y la diferencia llega al 40% en educación secundaria. Esto provoca una escasez de profesores bilingües y de libros de texto en lenguas indígenas, lo que obliga a los docentes indígenas a depender del material del sistema educativo hispano. El estudiantado que no se siente identificado con el sistema educativo, que sufre violencia y además represión, inevitablemente tendrá una respuesta agresiva e igualmente represiva contra otros estudiantes y profesores. Algunos docentes revierten en sus estudiantes frustraciones o dominio con el fin de ganar autoridad y respeto, generando aún más represión, inconformidad, colonialidad y sobre todo una respuesta más agresiva por parte de muchos estudiantes. Los docentes deben renunciar a la rigidez del proceso curricular que coarta la expresión legítima de los estudiantes y resulta en una represión de los sentires, pensares y haceres de los sujetos en el ambiente educativo. El accionar represivo objetiviza a los estudiantes y los subyuga, prohibiendo expresiones humanas como reírse o conversar, para crear un prototipo de ser humano que acata las normas al pie de la letra, hace silencio y toma nota. ¿Es posible que esta sea una de las causas de violencia en el ámbito escolar? Desde el enfoque de la interculturalidad decolonial, una causa de la violencia en las instituciones educativas radica en la falta de autodecolonialidad y sentido de pertenencia entre los miembros que interactúan en el sistema educativo. Es crucial intervenir integralmente para desarrollar estas habilidades. Entender la autodecolonialidad implica reconocerla como la conciencia individual de la colonialidad implícita en nuestros actos cotidianos, por lo que trabajar en autodecolonialidad es cultivar la autoestima, la cual se desarrolla a partir de la interacción humana, mediante la que las personas se consideran importantes una para las otras. El yo evoluciona por medio de pequeños logros, los reconocimientos y el éxito.
El autor Mauro Rodríguez sintetizó los componentes de la autoestima en tres esenciales: el autoconcepto, el autorrespeto y el autoconocimiento. Entonces, para desarrollar en los individuos la autodecolonialidad, es imperante abordar autoconocimiento, autoconciencia, para después construir un autorreconocimiento. Necesitamos experimentar que somos parte de algo. Somos parte de una familia, una comunidad en la cual nos quieren y nos respetan. Miembros de una nación, somos kurdos con nuestras costumbres, historia, lengua y otros. Ese es el sentido de pertenencia para Campos y Muñoz. Es así que, si un individuo desconoce lo que es, puede generar sentimientos de no pertenencia a un espacio, lo cual es contraproducente a la eliminación de lo colonial y reducción de la violencia. Este individuo posiblemente desarrollará sentimientos y configuraciones cognitivas de hostilidad hacia él mismo y el otro. La educación no equivale a la demostración de un poderío, sino más bien tiene que ver con el aprendizaje. Por esto, busca prácticas que desafíen la colonialidad y analizar aquellas que reproducen este tipo de discursos opresivos. Resultará en una verdadera educación. Entonces, ¿cómo generar competencia intercultural en las aulas? Generación de un programa centrado en el desarrollo de la autoestima de cada uno de los actores educativos mediante un enfoque de autodecolonialidad y sentido de pertenencia. Así, todos tienen la posibilidad de construir un proceso individual de autorreconocimiento y generar competencia intercultural desde sus espacios educativos de forma activa. Consolidación de un modelo curricular nacional constructivista que combine el conocimiento propio ancestral con el conocimiento universal, donde la comprensión, reflexión y configuración de saberes y prácticas con la madre tierra se apliquen en las comunidades para que estos adopten un objetivo responsable sobre el cuidado de la tierra. Esto implica que las familias transmitan conocimientos tradicionales a sus hijos, el uso de lengua nativa como una herramienta sustancial en el aprendizaje, ya que el idioma vincula sentimientos y emociones que aportan al aprendizaje significativo. Apoyar las actividades de los profesores como juegos estimulantes de aprendizaje de idiomas, material para desarrollar la lógica matemática y textos de diversidad lingüística. Acciones dirigidas a la reconstrucción de la participación comunitaria que tomen en cuenta inclusión de la movilización. Aplicación de prácticas artísticas como canal para la autodecolonialidad, pues permite y exige la acción y expresión libre de pensamiento, sentir y hacer de los sujetos. La etnoeducación se modifica, genera cultura desde las necesidades, intereses y expresiones de quienes las viven. Exige osadías, coraje, compromiso contra los poderes hegemónicos. Por ejemplo, Doris Salcedo hace un ejercicio autodecolonial en su instalación en el Palacio de Justicia en Bogotá, en el que coloca sillas de los empleados públicos desaparecidos durante la toma del palacio por parte de las Fuerzas Armadas de Colombia. El arte funciona como un canal de denuncia al totalitarismo y la represión política, cultural y económica desde su territorio, pero también como mecanismo de enseñanza, aprendizaje y resistencia autodecolonial. Aplicación de la educación colaborativa invita al estudiante a ser un actor social que adquiere conocimientos útiles para la vida comunitaria, con competencias, capacidades y estándares de aprendizaje nacional de educación. Un ejemplo se da en la educación pastoral, que invita al estudiante a ser el gestor de los proyectos, con ideas innovadoras para la sociedad, uniendo lazos pluriculturales a través del compartir fraterno. Esta base en la implementación pedagógica permite el accionar constitutivo de la sociedad en los educandos, porque los valores positivos se reflejan en el accionar de la sociedad y permite al estudiante profundizar el conocimiento del mundo social. En lo sociocultural, impulsar este proceso participativo crea un clima en el que la gente está deseosa de ser un actor social y así desarrollar iniciativas y acciones innovadoras. En conclusión, la relación entre violencia e interculturalidad decolonial es evidente. La colonialidad es una de las causas de violencia en el ámbito educativo. La falta de autodecolonialidad y sentido de pertenencia agravan las situaciones de violencia. Es por ello que generar competencia intercultural dentro y fuera de las aulas es preponderante, con posibles acciones como generación de programas centrados en el desarrollo de la autoestima, consolidación de un modelo curricular nacional con un enfoque constructivista que combine el conocimiento propio ancestral con el conocimiento universal, aplicación de prácticas artísticas
y de educación colaborativa. Trabajemos juntos. Otra educación es posible.